¿Ok? Esto se conoce como ventilación. Ahora, cuando esos movimientos aumentan, estamos frente a lo que se conoce como hiperventilación. Cuando los movimientos disminuyen, hablamos de una hipoventilación. ¿Ok? ¿En qué situaciones va a ocurrir una hiperventilación? ¿En qué situaciones el sistema respiratorio va a aumentar más? Cuando evidentemente necesita oxígeno, hay una demanda del consumo de oxígeno o hay un aumento masivo de su oponente que es el dióxido de carbono. ¿Ok? En esas situaciones yo voy a tener una hiperventilación. ¿Ok? Y cuando yo tengo una hipoventilación, cuando hay más oxígeno adentro, ¿sí? Y hay básicamente poco CO2. O sea, el CO2 es importante también para que se pueda regular todo este sistema de ventilación, ¿ok? Entonces, yo tengo aumento de la ventilación. Cuando aumenta la ventilación, ¿qué ocurre con el CO2? Disminuye, ¿ok? Disminuye porque yo estoy sacando más dióxido de carbono, ¿ok? ¿Está? Y estoy metiendo mucho más oxígeno. Y cuando tengo una hipoventilación, ¿qué ocurre? Aumenta la presión de CO2. O sea, se retiene CO2 dentro de nuestros sistemas, ¿no? Hipoventilación. Entonces, ventilación alveolar aumentada, ¿qué es lo que ocurre con la presión de CO2? Básicamente disminuye. Cuando tengo una ventilación alveolar disminuida, la presión de CO2 aumenta. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿dónde se regula la respiración? Básicamente en esta zona anatómica del centro respiratorio, ¿sí? Donde yo tengo aquí básicamente el puente, ¿sí? Y el bulbo raquídeo, ¿sí? Debajo mismo del encéfalo, en esta región. ¿Ok? Tenemos básicamente 3 centros de control y uno que es una zona de quimiosensible, pero los 3 centros de control son los que más o menos directamente comandan, ¿sí? ¿Quién es el primero que empieza a actuar o quién es el que está actuando en situaciones basales? ¿Sí? Este grupo se conoce como el grupo dorsal, ¿ok? Este está actuando en situaciones de normales, estándares, tranquilas, situaciones basales, ¿sí? El grupo dorsal está actuando en inspiración y expiración. ¿Qué es lo que hace el grupo dorsal? Básicamente envía constantemente señales a el músculo principal de la inspiración. ¿Quién es el músculo principal de la inspiración? El diafragma, ¿ok? Entonces, constantemente está enviando señales para que el diafragma pueda movilizarse. ¿Y cómo es el patrón de envío de estímulos? Es 2 segundos más o menos que está enviando estímulos para que el diafragma pueda movilizar. Y otros 3 segundos está parando. Entonces, ¿qué pasa cuando para? Le envía señales al diafragma para que inicie la inspiración, pero luego para los estímulos. ¿Y cómo ocurre la expiración? La expiración se da por un proceso básicamente pasivo, ¿sí? Entonces, la inspiración es un proceso más activo de descarga de señales, estímulos eléctricos que llegan al diafragma, pero la expiración es un proceso pasivo. No hay una descarga propiamente de señal. Entonces, ¿cómo ocurre la expiración? ¿Mediante qué ocurre la expiración? Porque los pulmones básicamente tienen ¿qué cosa? Fibras elásticas que necesitan retroceder. ¿Ok? Entonces, cuando yo no tengo el músculo del diafragma que se contrae para inspirar, ¿sí? Para la señalización y el propio pulmón retrocede, haciendo que ocurra la expiración. Un proceso de tipo pasivo. Entonces, 2 segundos para descarga de señalizaciones de inspiración y 3 segundos está parando para que el pulmón pueda retroceder. Eso se conoce como retroceso elástico. Y ahí permite que pueda expirar propiamente. ¿Ok? El principal, entonces, en situaciones basales, el grupo respiratorio dorsal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos inspirando demasiado profundo o demasiado rápido? ¿Sí? Existe un grupo que va a frenar ese proceso, le va a atajar al grupo dorsal, ¿sí?
Este se conoce como el centro neumotáxico. El tóxico que frena, ¿ok? Le va a frenar, grupo neumotáxico. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, si hay una respiración demasiado amplia o demasiado rápida, entonces lo que hace el centro neumotáxico básicamente es inhibir al centro respiratorio dorsal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si él está muy activo, ¿qué va a pasar con el grupo respiratorio dorsal o qué va a pasar con la respiración? Se va a frenar mucho. Si él está hipoactivo, o sea, poco activo, la respiración se va a volver más profunda, ¿sí? Mucho más profunda, ¿ok? Entonces, él es el encargado de frenar, ¿sí? En situaciones donde el centro respiratorio dorsal esté un poco alterado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo situaciones de esfuerzo, por ejemplo, actividad física, o estoy en una situación de alguna patología que demande actividad respiratoria? ¿Sí? Necesito meter más oxígeno y expulsar más dióxido de carbono, por ejemplo. Ahí va a venir un tercer grupo. ¿Y quién es ese tercer grupo? El grupo respiratorio ventral. ¿Sí? ¿Qué hace el grupo respiratorio ventral? Él está durmiendo en situación basal. Ahora mismo no está activado, no está funcionando. ¿Ok? Cuando estoy haciendo una situación de esfuerzo físico, por ejemplo, viene el grupo respiratorio ventral para poder aumentar el esfuerzo respiratorio. Aumentar, por ejemplo, los músculos accesorios, ¿sí? De la inspiración y de la expiración. ¿Ok? Viene el grupo respiratorio ventral. ¿Sí? Entonces la secuencia es la siguiente, ¿no? En situaciones basales, grupo respiratorio dorsal. Si esto se empieza a alterar, viene el centro neumotáxico para frenar. Y en situaciones de esfuerzo, el grupo respiratorio ventral. ¿Ok? Muy bien. Ahora, existe un cuarto grupo aquí dentro de esto, del bulbo raquídeo, que es importante regulador también del sistema respiratorio, ¿sí? Es una zona que se conoce como zona quimiosensible. ¿Y qué pasa con esa zona quimiosensible? Esa zona quimiosensible tiene alta sensibilidad ¿a quién? Al dióxido de carbono, ¿ok? Al dióxido de carbono. Entonces, cuando hay aumento de dióxido de carbono, ¿qué es lo que va a ocurrir con el centro respiratorio? Si hay aumento. Entonces, todo el esfuerzo va a ser para eliminar dióxido de carbono. O sea, se va a estimular el grupo respiratorio dorsal para aumentar la frecuencia y también va a venir el grupo respiratorio ventral para aumentar mucho más el esfuerzo para eliminar. ¿Ok? Este grupo de zonas quimiosensibles no es sensible directamente al oxígeno, sino al dióxido de carbono. ¿Ok? Al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que puede atravesar directamente la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el dióxido de carbono atraviesa la barrera hematoencefálica? Se une al agua y cuando se une al agua, ¿qué ocurre con el dióxido de carbono? ¿Qué ocurre cuando el agua se une al dióxido de carbono? Para formar ácido. Ácido carbónico. Muy bien. Y después el ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y hidrógeno. ¿Y qué pasa cuando aumenta hidrógeno? Disminuye el pH. Se vuelve más ácido. ¿Ok? Se vuelve más ácido. Y lo mismo, si no llega mucho CO2 a esa zona, ¿qué va a estar ocurriendo? Disminuye mucho el hidrógeno y la zona se vuelve más alcalina. Entonces directamente empieza a hacer la regulación del sistema respiratorio. Entonces, esto es el centro respiratorio, en el puente y en el bulbo raquídeo. Grupo respiratorio dorsal, grupo neumotáxico y grupo respiratorio ventral en situaciones de necesidad. ¿Ok? Muy bien, entonces, el centro respiratorio envía estímulos a partir del nervio frénico, que es el que inerva al diafragma, haciendo que en situaciones basales, entonces ocurra una respiración normal.
volumen corriente de 500 ml, ¿no? ¿Qué pasa con el diafragma? El diafragma se contrae, desciende y aumenta la entrada de aire, ¿no? ¿Ok? Ocurre 2 segundos de descarga y por 3 segundos ocurre un paro, que es el tiempo en donde se da la expiración. ¿Qué ocurre en este proceso? Expiración, retroceso elástico del pulmón. El propio pulmón retrocede para expulsar el aire. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Ahora, el pulmón propiamente también tiene un sistema de reflejo, ¿sí? Porque el pulmón es como un globo, ¿sí? Y tampoco el pulmón tiene que tener una forma de que se pueda defender de la entrada masiva o gran cantidad de volumen de aire, ¿sí? Porque si yo meto mucho aire, el pulmón puede incluso explotar, literalmente puede explotar. Los alveolos pueden básicamente explotar y eso se conoce como enfisema, ¿ok? Los alveolos se rompen, ¿sí? Entonces, para que eso no ocurra, el pulmón tiene unos receptores, ¿sí? Que se encuentran en el bronquio y el bronquiolo, en la pared, que son como receptores de estiramiento, ¿sí? Así como los que existen en los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando los bronquios y los bronquiolos se dilatan demasiado? El propio pulmón, a través de esos receptores, envía señalizaciones para que pueda parar, ¿sí? Y ese reflejo se conoce como reflejo de Herring-Brier, ¿sí? ¿Ok? Es un reflejo de autoprotección del pulmón para que no se hiperinsufle, ¿sí? Hiperinsufle, no se insufle demasiado, ¿ok? Está para que evite situaciones de rotura de alveolos, por ejemplo, ¿ok? Reflejo de Herring-Brier. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre mayor distensión y a través del nervio vago envía señalizaciones aferentes para que se interrumpa la inspiración, ¿ok? Se corta la inspiración. Y de esa manera el pulmón consigue protegerse de una hiperinsuflación, ¿ok? Más o menos cuando llega a un volumen de 1,5 litros más o menos, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿quién es el que tiene mayor relevancia en el sistema del centro del control respiratorio? Es el CO2, ¿sí? El CO2. ¿Y qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno tiene sus receptores a nivel de la periferia, tanto en los carotídeos, ¿sí? Como en el aórtico, ¿sí? Entonces, quien estimula directamente al centro respiratorio es la falta de CO2 o la cantidad excesiva de CO2, ¿sí? Ambos son necesarios, ¿ok? El dióxido de carbono es necesario para que el pH no se vuelva tan alcalino. Y viceversa, no tiene que haber demasiado para que no se vuelva tan ácido. Entonces el CO2 es el más importante, estímulo más importante del centro respiratorio, en la zona quimiosensible. ¿De dónde? Del bulbo raquídeo, ¿ok? Ya saben ustedes que cuando hay mayor CO2, directamente se forma más hidrógeno y esto tiende a aumentar la acidez, ¿ok? Por el proceso bioquímico que ya conocemos, un aumento de la presión de CO2, ¿qué ocurre? CO2 con agua, ácido carbónico, que se va a disociar en hidrógeno y bicarbonato. El hidrógeno, dentro ya de la barrera hematoencefálica, va a causar alteración del pH, ¿sí? ¿Ok? Ahora, importante que el hidrógeno no cruza la barrera hematoencefálica bien, ¿sí? Es el dióxido de carbono directamente el que cruza. Por ejemplo, situaciones en donde yo tengo una alteración de la concentración de hidrógeno por causa metabólica, en una acidosis metabólica, por ejemplo, no es el hidrógeno directamente el que va a cruzar la barrera hematoencefálica, ¿sí? ¿Ok? Es la formación de CO2 y el CO2 es el que cruza y luego se disocia dentro de la barrera, haciendo que aumente el hidrógeno dentro de la barrera hematoencefálica.
¿ok? Y si aumenta el hidrógeno en el líquido cefalorraquídeo, esto lleva a aumentar la acidez y consecuentemente el pulmón tiene que hacer una situación de contrarrestar la situación para eliminar más dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Preguntas? Ahora, tenemos quimiorreceptores centrales y periféricos. Centrales voy a pensar en ¿quién? En dióxido de carbono. Y en periféricos voy a pensar mayormente en oxígeno. ¿Ok? Esa es la premisa, eso es lo principal. ¿Ok? CO2 central, oxígeno a nivel periférico. ¿Sí? CO2 se encuentra en el bulbo ventral, como ya lo vimos aquí, ¿no? Y básicamente, ¿cuál es el principal estímulo? Aumento de CO2, que aumenta hidrógeno, que va a aumentar la acidez. ¿Ok? Y una respuesta es lenta, pero muy potente. ¿Por qué? Porque la disociación empieza a ser lenta, gradual, empieza a aumentar la acidez de manera gradual, no es rápida esta respuesta. Ahora, los periféricos que nosotros encontramos en los carotídeos y el arco aórtico, que llevan señalizaciones por nervio vago y nervio glosofaríngeo, par craneal 10 y par craneal 9, ¿no? Disminuye el O2, la presión de O2, presión parcial, y aumenta la presión parcial de CO2, que me lleva a una disminución de pH. La respuesta es mucho más rápida. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno? ¿Cuánto era la presión parcial de oxígeno? Eran milímetros de mercurio. ¿Recuerdan ayer? ¿Cuánto era la presión parcial? 105, 104, 105 cuando hablamos de alveolo. Y cuando hablamos de los dentro de la sangre, hablamos de 94, 95 milímetros de mercurio. O sea, la presión parcial. ¿Qué era la presión parcial de oxígeno? Decíamos, ¿cómo? Muy bien, ¿dónde se encuentra ese oxígeno? ¿Dentro de los eritrocitos o fuera de los eritrocitos? Fuera de los eritrocitos, ¿sí? Y lo que está adentro, ¿cómo nosotros conseguimos más o menos medir? ¿Cómo se llama esa cantidad de eritrocitos que están, de oxígeno que está dentro del eritrocito? Que lo medimos en porcentaje. Saturación, ¿ok? Nosotros no medimos directamente cuánto oxígeno hay dentro de los eritrocitos. Pero podemos decir que más o menos cuánto de los carritos o transportes que llevan oxígeno están saturados. Y eso se ve por el oxímetro que mide la saturación. ¿Cuánto es la saturación normal? 95 a 100, ¿ok? Esa es la saturación normal. Hablamos de saturación de hemoglobina, ¿sí? Entonces la saturación de hemoglobina, que yo lo veo por el oxímetro, la presión parcial de oxígeno, ¿cómo voy a medir? Esto se mide por un estudio que se conoce como gasometría arterial, ¿ok? Se tiene que sacar sangre arterial. Normalmente la sangre que nosotros sacamos, ¿es venosa o arterial? Venosa, ¿no? Normalmente es venosa la que se saca, ¿sí? Comúnmente para hacer los estudios, ¿no? Ahora, para sacar una sangre arterial, para hacer una gasometría arterial, yo necesito llegar a la arteria, ¿sí? Y normalmente, dependiendo, se hace aquí de la radial, ¿no? ¿Sí? Se hace la radial o se hace de la femoral, también a veces es un poco más fácil, ¿sí? Y la sangre se dispara. Y cuando ya clavas la arteria, se dispara la sangre. ¿Por qué? Porque la presión es mucho mayor en las arterias, ¿sí? Entonces, para poder medir presión parcial de oxígeno, yo tengo que hacer una gasometría arterial. ¿Se puede hacer también una gasometría venosa? También se puede hacer, y de hecho se hace también, pero ahí los valores van a cambiar. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en una gasometría venosa? Más o menos de 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Está? Entonces, para poder saber la cantidad de oxígeno total en la sangre, yo necesito de presión parcial de oxígeno, necesito de saturación y necesito de algo más.
¿Qué necesito para hacer mi cálculo de la cantidad de oxígeno total? Cantidad total de oxígeno. ¿Cómo se llama la proteína que lleva oxígeno? Hemoglobina, muy bien. ¿Cuánto es la hemoglobina normal? 15 más o menos en el hombre. Y la mujer más o menos 12 a 13. Entonces yo necesito ese número sí o sí para poder tener la cantidad de oxígeno total. Sí o sí. ¿Ok? Porque en situaciones, dijimos, de anemia, por ejemplo, esto puede ser un poco jodido, puede ser engañoso. ¿Sí? El paciente que tiene anemia, que tiene síntomas de hipoxia, ¿sí? El paciente que tiene anemia tiene síntomas de hipoxia más o menos, camina mucho, le falta aire, pero el problema no está aquí. El problema no está en el oxígeno está entrando, ¿sí? Sino el problema está ¿dónde? En los carritos que llevan oxígeno, y esos carritos son la hemoglobina, ¿ok? Muy bien, y cuando hablamos de receptores periféricos, la respuesta es rápida, ¿ok? Activa el centro respiratorio de manera rápida, ¿sí? De manera rápida. ¿Por qué? Porque, bueno, las vías de señalización eléctrica son mucho más rápidas que la disociación química del dióxido de carbono para los quimiorreceptores centrales. Tarda más disociar CO2 y entrar y disociar en hidrógeno y bicarbonato, ¿ok? ¿Cuánto es el umbral de hipoxemia? Dijimos que la presión parcial de oxígeno es 95, más o menos. 96, 97 está bien. Cuando yo llego a 60 para abajo, ahí ya se empiezan a activar las vías periféricas. ¿Ok? Para empezar a activar mecanismos que me ayuden a aumentar el nivel de oxígeno a nivel arterial. ¿Ok? Hasta 60 milímetros de mercurio. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel químico? A nivel de esos receptores. ¿Qué es lo que yo tengo? Disminuye la presión de oxígeno, ¿sí? Más o menos a 60 milímetros de mercurio. ¿A qué me va a llevar esa disminución de la presión parcial de oxígeno? A que se cierren los canales de potasio. Esto es la célula que se encuentra a nivel de los centros de recepción, ¿sí? Estas células son las que van a responder para poder estimular el centro respiratorio. Entonces, ellos detectan que hay poco oxígeno, directamente se cierran canales de potasio. ¿Y qué pasa si se cierran los canales de potasio? Se vuelve más sensible. ¿Ok? Entonces empiezan a abrirse los canales de calcio. ¿Y calcio qué hace normalmente? Cuando calcio entra en una célula, normalmente él es como un estímulo. Él le dice a la proteína o a la hormona, vámosla. Pega a él ahí, le lleva para que se libere. ¿Ok? Le lleva para que se libere. Entonces, ¿qué es lo que se libera? El neurotransmisor. ATP, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Se libera y, bueno, esto va por el nervio de Hering, par craneal 9, y sube hasta el centro respiratorio, haciendo que el centro respiratorio aumente la frecuencia respiratoria para poder meter más oxígeno. ¿Ok? Para poder meter más oxígeno. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba? En esta situación, por ejemplo, en esta situación, ¿cuál de los centros se va a activar? Recuerdan que teníamos 3. ¿Cuál de los centros se va a activar, Karim? 3 centros respiratorios. El centro que se activa en situaciones de... El ventral, muy bien, el ventral, el centro respiratorio ventral que ahora está durmiendo, ¿no? Ahora está durmiendo, ¿sí? Así como algunos, está durmiendo, pero cuando hay una necesidad, él se activa, ¿sí? No se olviden de esto. Primero el dorsal, en situaciones basales, volumen corriente, 500 ml. Si él está aumentando mucho, centro neumotáxico, el tóxico, le va a frenar. ¿Ok? Y si hay una situación de alta demanda, mucho más necesidad de oxígeno, actividad física, enfermedad, fiebre, etc., viene el centro respiratorio ventral para venir a activar a los músculos, por ejemplo, respiratorios
accesorios, ¿sí? Y esa es la secuencia. Y siempre en concordancia con la zona quimio sensible, que es sensible al dióxido de carbono, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ahora, situaciones de hipoventilación. ¿Qué pasa en la hipoventilación? Su nombre dice, estamos ventilando poco. Estamos ventilando poco, ¿sí? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? 12 a 20, ¿no? 12 a 20 la respiración normal, la frecuencia respiratoria normal. ¿Qué yo tengo en la acidosis respiratoria? O sea, ¿a qué me puede llevar la hipoventilación? A una acidosis respiratoria. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo hipoventilo? Estoy sacando poco CO2. Y CO2 se acumula. Y si CO2 se acumula, ¿qué pasa con el CO2? Se une a agua. Y el agua ácido carbónico por la anhidrasa carbónica se disocia en hidrógeno y bicarbonato. ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? Se elimina por la orina, pero el hidrógeno queda. Y si aumenta mucho hidrógeno, disminuye el pH y eso me lleva a una acidosis de tipo, en este caso, respiratoria. Situaciones que me pueden llevar a acidosis respiratoria: EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Aquellos pacientes después de mucho tiempo de fumar, ¿sí? Aquellos pacientes después de mucho tiempo de fumar vape, el pendrive. ¿Qué pasó, Anthony? Aquellos que trabajan con leñas, las señoras que trabajan así en la campaña y tienen esos hornos a leña, por mucho tiempo cocinaron, eso lleva a destrucción de a poco de las fibras elásticas del pulmón, haciendo que el pulmón se vuelva más rígido, ¿sí? Haya una mayor obstrucción, ¿sí? Entonces, hay menor entrada de oxígeno, ¿sí? Hay una obstrucción crónica. O cuando hay una depresión del sistema respiratorio, ¿sí? Por alguna situación, por ejemplo, medicamentosa. Ciertos tipos de medicamentos pueden deprimir el centro respiratorio, pueden inhibir. Medicamentos, por ejemplo, como barbitúricos, ¿sí? Ciertos tipos de benzodiazepinas puedan frenar. Ciertos tipos de drogas pueden inhibir el centro respiratorio, ¿sí? Y esto, de hecho, es lo que ocurre también cuando también en situaciones hay una intubación, ¿no? Y en la sedación, propiamente, ¿no? Para anestesia, ¿sí? Cuando el paciente está en UTI, se necesita sedar, lo que se hace es inhibir el centro respiratorio. ¿Para qué? Para que la máquina esté haciendo el trabajo de él, ¿sí? Entonces lo que se hace es inhibir, se coloca el tubo, ¿no? Se intuba y se conecta a el monitor. El monitor entonces ahora es regulado por la persona que maneja el monitor, ¿sí? El médico que está manejando y hace los cálculos de cuánta frecuencia respiratoria y a qué profundidad. Todo eso se maneja en UTI, ¿no? ¿Ok? Entonces, y eso va a depender de las necesidades metabólicas del paciente, ¿sí? Ya no es el que está trabajando, sino la máquina regulada por el propio médico, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, en situaciones de intoxicación con ciertos tipos de gases muy graves, yo necesito hacer una ventilación mucho mayor. Entonces, en UTI intubado se hace una hiperventilación transitoria para poder eliminar mucho más rápido el CO2, ¿sí? Sin que se cansen los músculos respiratorios, ¿sí? Porque en algún momento, si yo estoy muy hiperventilando, los músculos se cansan, entonces para eso llevamos a UTI, para que los músculos no se cansen y la máquina haga el trabajo de expulsar, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una hiperventilación, estoy eliminando mucho CO2 y hay mucho oxígeno. Y si se elimina mucho CO2, también, ¿qué puede pasar? La acidosis empieza a volverse en alcalosis, porque hay
disminución de la cantidad de hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué baja hidrógeno? Porque baja CO2. Y ya saben ustedes que CO2 se convierte en ácido carbónico y que luego se disocia en bicarbonato de hidrógeno. Por eso es que el CO2 tiene estímulo por o directa relación con el pH. ¿Ok? Por ejemplo, ansiedad. ¿Sí? La ansiedad en ciertas situaciones puede hacer que, porque se activa el sistema simpático, el centro respiratorio detecta que tiene que hiperventilar. ¿Sí? Hiperventila y se vuelve esta situación. Dolor, fiebre, sepsis, altitud, también cuando estoy en la altura, porque ya saben ustedes que el oxígeno tiende a acumularse abajo, entonces hay menor disponibilidad de oxígeno y si hay menor disponibilidad de oxígeno, se activan los centros periféricos, haciendo que aumente la frecuencia respiratoria, llevándome a una hiperventilación. ¿Ok? Y cuando tengo una acidosis metabólica, cuando yo hablo de acidosis metabólica, estoy hablando que el problema está ¿dónde? El problema está en el riñón, que no consigue básicamente eliminar todo el hidrógeno. ¿Sí? No está consiguiendo eliminar. Entonces, ¿quién va a venir a actuar aquí? El pulmón. ¿Sí? Haciendo que básicamente empiece a hiperventilar. ¿Por qué? Yo tengo una acidosis metabólica. ¿Qué es lo que estoy teniendo? ¿Cómo está el pH? ¿Bajo o alto? Bajo. ¿Y cómo está el hidrógeno? Alto. Yo tengo que eliminar hidrógeno, pero el riñón no consigue eliminar. Ya tiene un problema. Ya le superó su capacidad. Entonces, ¿quién va a venir a intentar compensar? El sistema respiratorio. Haciendo ¿qué cosa? Haya una hiperventilación. ¿Para qué hiperventilación? Para que yo pueda eliminar el hidrógeno en forma de o a través de dióxido de carbono. ¿Sí? No eliminamos hidrógeno, sino que eliminamos dióxido de carbono por las vías respiratorias. ¿Sí? ¿Okay? Es un mecanismo compensatorio. ¿Sí? De la alcalosis metabólica, de acidosis metabólica, la hiperventilación compensatoria, para volverse una alcalosis. ¿Okay? Y si se vuelve muy hiperventilado, obviamente me puede llevar a un trastorno secundario que sería la alcalosis. ¿Sí? Si esto no se llega a controlar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Ahora, situaciones, por ejemplo, que pueden hacer inhibición del centro respiratorio. Medicamentos, opioides, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los opioides? Deprimen el centro respiratorio. ¿Saben cuáles son los opioides? Uno de los opioides, por ejemplo, la morfina. ¿Sí? La morfina es un opioide. ¿Sí? Y sus derivados después. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Deprime el centro respiratorio. ¿Sí? Y causa disminución de la ventilación. Llevándome a ¿qué cosa? Si disminuye la ventilación, aumenta el CO2. Y si aumenta el CO2, tengo acidosis. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo voy a ver en la gasometría? Por ejemplo, si tengo un pH de 7.25. Tiago, ¿esto está alto o está bajo? El pH. Está bajo, ¿no? Está bien una acidosis. ¿Sí? Guadalupe, ¿cuánto era el nivel de pH normal? 7.45, excelente, ¿ok? Entonces estoy en acidosis. Ahora tengo que ver si es respiratoria o metabólica. ¿Sí? Y mirando esto, ¿qué sería esta acidosis? Respiratoria, ¿por qué? ¿Cuánto es lo normal de presión de CO2? 35 a 45, está muy elevado. Y si hay mucho CO2, mucho hidrógeno que disminuye el pH. ¿Y cómo está el bicarbonato? Un poquito elevado, pero esto puede ser una respuesta compensatoria. Ok, muy bien. Y estoy en una acidosis entonces de tipo respiratoria. ¿Sí? Gasometría lo veo
así, ¿no? Y ¿qué pasa cuando hay actividad, ejercicio o actividad física o estoy en altura? ¿Sí? ¿Por qué nosotros cuando hacemos actividad física conseguimos compensar? Estamos haciendo una actividad física, pero el nivel de oxígeno y CO2 va a mantenerse dentro del rango, ¿sí? Dentro del rango, en los primeros instantes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El sistema respiratorio es como que se anticipa a la cantidad de CO2 que se va a acumular. ¿Y cómo es que se anticipa? Porque cuando hago actividad física, contracción, los músculos se contraen, envían señales a la corteza, haciendo que la corteza anticipe el evento de prepararse a un posible aumento de CO2. ¿Sí? Nosotros tenemos receptores de presión y receptores de estiramiento en las articulaciones. Entonces, esos receptores de estiramiento en las articulaciones y receptores de presión en los músculos envían señales a la corteza prefrontal que va a actuar sobre el centro respiratorio, diciéndole al centro respiratorio que tiene que aumentar la frecuencia. Entonces, yo ya aumento la frecuencia respiratoria antes de que el CO2 suba mucho. Por eso, cuando hacemos actividad física, podemos hacer una gasometría, podemos medir el oxímetro y vamos a ver que el oxígeno está dentro de los parámetros normales, por esa respuesta anticipatoria. ¿Quién envió las señales? Envió básicamente las terminaciones nerviosas que se encuentran en los músculos y en las articulaciones, anticipando el evento de un posible aumento de CO2 y disminución de oxígeno. ¿Ok? Y en situaciones de aclimatación también ocurre esto. Cuando yo estoy en altura, ¿sí? A más del nivel del mar, 3.000 metros por encima del nivel del mar, allá en Bolivia, Perú, etc., disminuye mucho la presión de oxígeno. Y el cuerpo va, en primera instancia, hiperventilar. Va a hiperventilar. Pero luego, 2, 3 días después, el cuerpo va a conseguir acostumbrarse, ¿sí? ¿Y qué va a empezar a ocurrir ahí también a nivel sanguíneo? Se va a producir, por ejemplo, más glóbulos rojos, ¿sí? Que va a aumentar el número de glóbulos rojos para captar mucho mayor cantidad de oxígeno. Pero si esto no se corrige, me puede llevar a una alcalosis respiratoria, ¿sí? Por hiperventilación. Estoy sacando demasiado dióxido de carbono, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas? Lean respiración de Cheyne-Stokes para la próxima aula. ¿Qué es respiración de Cheyne-Stokes? ¿Sí? Un tipo de respiración inestable. Tiene un patrón, Cheyne-Stokes. Por favor, léanlo para la próxima aula y vamos a discutir ese tema después. ¿Ok?